Pues siempre es un placer hablar de literatura y más cuando estamos en un ambiente que huele a café, en una mañana soleada y además con gente joven, con escritores jóvenes, que es como nos gusta también hablar y poder hablar largo y tendido y sobre todo de aquello que nos gusta, que es la literatura, la poesía, literatura en cualquiera de los géneros que quiera que se dé. Y todo esto nos lleva a hablar hoy con Miguel Maldonado, que nos viene presentando El vuelo de la rosa. El vuelo de la rosa, que les prometo de antemano que les va a gustar un montón, así que vayan preparándose para poder adquirir este libro editado, por cierto, por Destrazas Ediciones. Miguel, muy buenos días. Buenos días, José Miguel, medio tocayo, gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti por atendernos en esta mañana, como digo, esta mañana literaria, y estamos yo creo que en un ambiente muy literario, ¿no? Sí, pues aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica, con este café y esta terraza que tiene, pues sí se antoja hablar de literatura. Miguel, cuéntanos, El vuelo de la rosa, poemas, pero no poemas, digamos, al uso desde el punto de vista estético, al uso, ¿no? Conjugas perfectamente los temas clásicos, pero con una métrica muy moderna. Cuéntanos un poquito. Sí, le acabas de dar un punto importante, porque mira, este texto de alguna manera combina distintas épocas. Por un lado fue impreso, como lo dice el propio cintillo, en tipos móviles, en metales, lo cual es un proceso que inventa Gutenberg. Lo que hizo verdaderamente Gutenberg... Nos remontamos al inicio de la imprenta. De la imprenta moderna, digamos, ¿no? Del siglo XV. Lo que hizo Gutenberg fue, en vez de hacer los grabados de las páginas sobre madera, lo que hizo fue hacer tipos móviles, es decir, tener letras sueltas, lo cual le daba mucha libertad porque podía reusarlas, ¿no? Antes de Gutenberg se tenían que grabar las tablillas y una vez que se usaba la tablilla para una página se desechaba. Gutenberg lo que hizo fue crear los tipos móviles y este libro está impreso en tipos móviles, ya no de madera como en su época, pero sí de plomo, de metal, como se hizo durante todo el siglo pasado, hasta casi finales del siglo pasado. Y a su vez los textos fueron escritos en Twitter, por lo tanto se sintetizan 4 siglos del arte de la edición y la impresión. Entonces, bien lo dices, es una literatura de Twitter, por lo tanto cada uno de los textos, que yo no sé si llamarlos poemas porque también son como aforismos, a su vez son como pequeños relatos. Digamos que poemas modernos, y nunca mejor dicho lo de moderno, ¿no? Sí, así es, porque pues estamos muy al día, ya que fueron publicados todos en Twitter, y me ceñí al límite de caracteres, que son 140. 147 creo que son, ¿no? No, 140. 140. Y después ves que se aumentó a 280, sí. ¿no? Hace unos meses lo aumentaron. Entonces yo me ceñí al límite de caracteres 140, por lo tanto todos los textos tienen 140 caracteres y así fueron publicados en las redes sociales bajo ¿cómo se dice? Mi nombre en Twitter, que es @migrerías, y que es un homenaje también. En mi Twitter hago yo un homenaje a los escritores de pluma corta, por decirlo de algún modo, que escribieron literatura muy breve, ¿no? Como Gómez de la Serna, por ejemplo, que escribió estas greguerías. Por eso mi Twitter se llama Migrerías, porque es un homenaje también. Está muy influido por la literatura española, por lo que veo. Sí, lo que pasa es que hubo españoles que digo, eres también ganador del premio aforismos. Gutiérrez de Cetina, o sea, está muy influido también por Sí, y el Shirau también, por uno de los españoles del exilio, ¿no? Y así es, en este caso es un homenaje a Gómez de la Serna, quien fuera escritor español y que él de alguna manera fundó un género al que se le llamó greguerías. Las greguerías son textos muy cortos, pero con cierta jiribilla, con cierto humor. Estos textos también sobre del vuelo de la rosa son textos muy breves y algunos, no todos, con cierta jiribilla y cierta ironía, ¿no? en algunos de ellos. ¿Por qué, Miguel, El vuelo de la rosa? ¿Por qué la rosa? Como diría Humberto Eco, casi dándole la vuelta a Humberto Eco, ¿por qué la rosa? ¿Por qué la rosa? Bueno, la rosa forma parte del imaginario popular y literario de los mexicanos. Yo creo que pues en todo el mundo la rosa es un símbolo, ¿no? Ha sido un símbolo en todas las culturas. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos una rosa en mente. En México, hablando de literatura... Y además estamos en la Ciudad de las Rosas, por cierto. Eso es cierto, sí, claro. La Ciudad de las Rosas. Estamos en Guadalajara, la Ciudad de las Rosas. Guadalajara, ¿no? No, que le significa... Agua que fluye entre las piedras, sí. Sí.
Y si es cierto, es Guadalajara, Ciudad de las Rosas, fíjate, no lo sabía, hoy lo voy a decir en la presentación. Pero la rosa me parece como un símbolo de la, ya lo sabemos, ¿no? De la perfección, pero también de la fragilidad, de lo efímero. Crecimos muchos de nosotros con una tradición literaria en torno a la rosa. Hablo, por ejemplo, de Javier Villaurrutia, que tiene este gran poema que se llama Nocturna Rosa, se llama su poema. Crecimos también con las traducciones de Rilke, que hizo Eduardo Lizalde, a las rosas. La rosa también pues forma parte en nuestra cultura popular mística, pues es el regalo de la Virgen de Guadalupe, es decir, la rosa representa el amor. Representa el amor. Bueno, el amor, ¿no? Y el odio también, sí. Depende del color de la rosa. Sí, así es, sí, así es. Ahora sí es un reto transitar por el tema de la rosa para no caer en lo dulzón, en lo cursi, o tampoco en el cliché de la belleza efímera, entonces tiene sus riesgos tomar un tema que es ya muy manido, muy conocido, ¿no? Sí, claro. Y bueno, yo me aventé, lo hice, pero teniendo como metáfora raíz la idea de que la rosa a la rosa, si fuese como un ser vivo, como si fuese una persona, lo único que le falta para ser perfecta es volar, ¿no? Y en esta idea base gira el libro, ¿no? ¿Qué pasaría si la rosa volara? ¿Qué pasaría si no volara? Si se diera la circunstancia de tener un vuelo breve. Es decir, hay una serie de hipotéticos y los textos entonces colindan un poco con la reflexión, un poco con la filosofía, un poco también con el aforismo, incluso algunos parecían ser fábulas. Es decir, es un texto muy variado, que es un gran surtidor, pero que tiene como tronco la idea base de el sueño de volar que tiene la rosa. Y que tenemos los hombres en definitiva, ¿no? Claro, por cierto, sí, así conquistar es. los cielos, eso es lo único que yo creo que nos queda, ¿no? Sí, conquistar el mar más profundo y el cielo más alto, ¿no? Así es, sí, es esta aventura por la perfección o por la imposibilidad o por retar al mundo, ¿no? Digamos que la figura mitológica más cercana a lo que acabas de decir es Ícaro, ¿no? Aquel semidios que quería llegar al sol, ¿no? Sus alas eran de cera y que llegó, pero pues sí, igual que llegó, cayó. Sí. Claro, a la misma velocidad o más velocidad a la que subió, Sí. cayó, ¿no? Sí, así Esa es la gran metáfora y la gran explicación que se da a muchas cosas que hicieron los hombres en su momento y que muchas de ellas, y por desgracia, seguimos manteniendo, ¿no? Sí, así es, pero es el drama de la vida, de algún modo, si no hubiese la caída, el riesgo, la pérdida. Esto se compone de contraposiciones, ¿no? Sí. Decían los antiguos griegos. Sí. Miguel, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Haciendo poesía, relato? ¿Dónde te gusta? ¿Te gusta ubicarte en alguno de los géneros o te gusta ir probando, experimentando un poquito hacia buscar un camino conformado por todos estos géneros? Pues fíjate que depende mucho de las épocas, ¿no? Hay temporadas en las que me he metido mucho más a la poesía y publicado pues, prácticamente un texto por año y después empezó a interesarme, con esto de las redes, el Facebook, todo eso empezó a interesar un poco más el relato corto, lo he estado explorando y he empezado a coquetear un poco con el cuento y con la novela. Pues depende es por temporadas, es un poco inexplicable qué es lo que te lleva a un género o qué te hace involucrarte un poco más en otro, pero hoy en día la verdad es que me siento como más flexible, o sea, antes yo creía que solo iba a escribir poemas y ahora me siento un poco más... Tienes las puertas abiertas a lo que tu mente vaya dictándote de alguna manera. Sí, así es, me gustaría escribir novela, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que ahora ya a todos los poetas nos pasa por querer escribir una novela. Hubo poetas como Octavio Paz y otros que lo intentaron y no lo pudieron hacer. Pero quedaron en grandes narradores de cuentos. Sí, muchos quedaron en grandes narradores de cuentos, ¿no? Y me decía Octavio Paz que es su cuento sobre, no recuerdo bien si el de la ola, creo que sí, el de la ola, Mi vida con la ola, decía que era el inicio de una novela, fíjate, y se quedó en un muy bello cuento corto. Pues yo no sé qué pensar. Afortunadamente, qué bueno que no se hizo el libro porque quedó un gran cuento. Sí. O qué pena que no se que se quedó solamente en un cuento y no se hizo el libro, ¿no? Sí, Pero
Pero bueno, en ese caso probablemente pues estamos hablando de uno de los grandes como Octavio Paz, ¿no? Pero que sí se quedó precisamente en eso, ¿no? En un gran narrador de cuentos, sin haber hecho un libro, digamos, en largo, ¿no? Un relato largo que probablemente se le hubiese dado igual de bien, pero quizá a lo mejor por la inspiración le dictaba más a quedarse en un gran narrador de cuentos, ¿no? Sí, yo creo que, pero hoy en día, digamos que la novela ha avasallado un poco la literatura en general. La ha saturado, ¿no? Un poquito, está un poquito saturada la literatura últimamente de novela. De novela, entonces yo creo que eso también lleva a muchos escritores de poesía o de relato corto, de cuento, a querer incursionar un poco en la novela, ¿no? No solo en el afán de ganar lectores, sino también porque pues tenemos ya también una relación con la novela distinta a la del siglo pasado. El siglo pasado fue el siglo de la poesía, de algún modo, ¿no? Es decir, en los eventos culturales, en las fiestas, en las reuniones literarias. Quedaba muy bien, ¿no? La poesía tenía, uh-huh. La poesía tenía un lugar importante. Se ha perdido, ¿no? El sitial que tenía la poesía, que tuvo la poesía del siglo pasado. Ahora se ha perdido, digamos, en México, porque también hay de países a países y de regiones a regiones, ¿no? En Colombia, por ejemplo, sigue siendo muy vigente, ¿no? La poesía. Y con vigente me refiero a que tú platicas con un joven, ¿no? Veinteañero y te puede recitar de memoria todavía poemas, clásico, ¿no? O algún clásico de Asunción Silva o los poetas nadaístas. Es decir, en México sí ha sucedido este fenómeno. Carlos Monsiváis lo analizó mucho, en el que se han perdido estas alusiones culturales a la poesía, ¿no? Porque nunca faltaba alguien de la familia que supiese un poema de corrido, ¿no? Y muchos conocíamos de memoria diversas alusiones, ¿no? a poemas mexicanos o de literatura universal. Miguel, ya para ir finalizando, ¿qué hay ahora mismo en tu mesa de trabajo o en tu mente? Porque tu mente también es tu mesa de trabajo. Sí, claro. Pues me gustaría escribir, como te decía, una novela. Traigo ya trabajando un tema muy interesante. Precisamente tiene que ver mucho con España, porque hay un poblano que se llamó Gilberto Bosques. Y Gilberto Bosques, en la época de la Segunda Guerra Mundial, es nombrado por Cárdenas, presidente Lázaro Cárdenas, es nombrado cónsul en Marsella, justo en los años de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto coinciden con la Guerra Civil Española. Y al ser nombrado cónsul, llevaba como misión diplomática otorgar visa de salida a los exiliados españoles que entraban por el lado, por la costa sur de Francia, ¿no? Sí, bordeaban los Pirineos para poder entrar. Exactamente, ¿no? Bordeaban Pirineos y eran recibidos, muchos de ellos fueron recibidos en el consulado de Marsella, miles de españoles a quienes se les otorgó no solo visa, sino también el viaje de traslado en barcos a México, partiendo de Marruecos o de algunos puertos cercanos hacia México. Es pero decir, también que vas a hacer una novela histórica. Podría, sí, es una novela biográfica de algún modo, pero sí es histórica. Obviamente tiene tintes históricos porque va a narrar un número determinado de la historia. En este caso de la historia de México, de España y de Francia, ¿no? Que fue una historia muy trágica en ese tiempo, pero muy fructífera, yo creo que para todos en definitiva. Sí, así es. Sí, pero a este hombre se le conoce poco, y porque además su personalidad era muy reservada, ¿no? Tampoco como los grandes hombres, ¿no? Como los grandes hombres, ¿no? Pasan desapercibidos con sus grandes obras, ¿no? Así es. Fue encarcelado por Hitler, se lo llevaron a algunas ciudades, ¿no? Campos de concentración. Sí, pero en este caso fue llevado a toda la familia, toda la comisión mexicana, eran 46. Se los llevaron a toda la delegación, se la llevaron a Göteborg en Alemania, estuvieron allí recluidos y se conoce muy poco y es un personaje que a mí me ha ido llamando la atención de años a la fecha. No sé si haga la novela, estoy metido en la investigación, ¿no? Ojalá y sí tienes buen material para trabajar. Sí, conoció a Max Aú, por ejemplo, le dio visa. Bueno, a muchos españoles que hoy los Shirau, por ejemplo, y españoles que después llegaron a ser profesores aquí a México, algunos vinieron a Guadalajara, otros a Puebla. Efectivamente, eso te iba a decir, por allá, nosotros ¿no? conocemos a una persona que tuvo relación con él y que son una persona que vive aquí, una familia que vive aquí en Guadalajara. Sí, claro, y seguramente la visa la debió haber expedido
Sí. Gilberto Bosques, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, sí, mira. Sí. De hecho, hemos visto estas fotografías. Hay un Bien. pequeño montaje fotográfico sobre esta parte de la historia. Con Gilberto Bosques allí. Ah, mira, qué interesante, qué interesante. Digo, por eso te digo que Sí. tienes buen material Sí. para poder trabajar. Pues Miguel, pues esperamos que el vuelo de la Rosa tenga un vuelo, además una trayectoria muy, muy larga, la más posible que tenga, que todo el mundo pueda tener la oportunidad de poderte leer. De empezar a descubrirte también aquellos que no lo han hecho, y esperamos con paciencia, pues con paciencia y con impaciencia también, porque las cosas buenas se hacen esperar, Sí, pero se también cuecen. estamos ávidos de lo bueno, ¿no? Esa novela que tienes en ciernes, que tienes ya casi, que yo diría que casi ya que te vas a poner, yo creo que cuando pase la presentación del vuelo de la Rosa, yo creo que te vas a meter directo, yo estoy seguro que No, sí. ya llevo varios años con este tema y leyendo entrevistas, y es que es inacabable, ¿no? La labor de Cuántos documentación pues documentos, sí. es la que más lleva, ¿no? Sí. La preproducción es lo Sí, más sí. pesado, pero casi lo más fructífero, ¿no? Sí, sí, Porque claro. ahí es donde descubres Y disfrutas verdaderamente la mucho, esencia, ¿no? sí. De lo que vas a hacer. Pues Miguel Maldonado, que ha sido un placer encontrarnos contigo aquí hoy en Guadalajara. Ojalá volvamos a repetir, no sé si en Phil, si tienes previsto llegar a Phil Sí. a finales de año, pues a lo mejor nos volvemos a ver ahí, o quién sabe, en Puebla, en la Ciudad de México, donde quiera que nos lleve las letras y donde quiera que nos lleve, y nunca mejor dicho, el vuelo de la Rosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Miguel, y pues sí, los espero. Hoy presentamos La Rosa aquí a las 7 de la noche en el Fondo de Cultura Económica, en la librería aquí sobre Chapultepec. A las 7 lo presenta Luis Armenta Malpica y Gustavo Íñigo, y los esperamos por acá. Muchísimas gracias, Miguel. Que tengas muchísimo éxito. Gracias a ti. Gracias.